Ahora, continuando con la problemática de las circunstancias sociales actuales en México. Veamos. Otro asunto es el famoso ejercicio democrático que consiste en refrendar la estancia del presidente de la República en el poder. Pues ahora sí que esto rebasa cualquier previsión, por pesimista que parezca, por cuanto yo veo una irracionalidad en gastar miles de millones de pesos en fortalecer el narcisismo del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque con esos miles de millones de pesos, de una manera sustancial, se podría construir un hospital especializado en la enfermedad que nos está aquejando en el 2022. Entonces yo no entiendo cómo es posible que siga engañando a la masa diciéndole que es un régimen de austeridad y pretenda, incluso no estoy a favor del INE de ninguna manera, estoy en contra del presidente de la República y estoy en contra del Instituto Nacional Electoral por autorizar tal ejercicio, por cuanto únicamente, repito, lo único que hará es fortalecer o darle rienda suelta al narcisismo del presidente de la República. Podríamos decir que López Obrador es la bruja del cuento de Blancanieves, haciéndole preguntas al espejo. No sé si la población llegue a tal grado de inconsciencia, llegue a tal grado de estulticia, que no pueda discernir en lo que se está haciendo. Todos los regímenes, bajo cualquier forma de Estado y bajo cualquier forma de gobierno, se distinguen por algo, de que sus funcionarios conquistan y conservan el poder amparados en la falta de inteligencia, en la ignorancia y en la necesidad de las grandes masas. Por eso son fácilmente controlables, gracias a la adulación y gracias a la mentira. Otro asunto que necesito destacar en esta revista oral sobre problemáticas de la sociedad mexicana actual es que al inicio de su mandato López Obrador mencionó que para ser político, para hacer ejercicio de la política, no se necesitaba ser un especialista en política, sino tener sentido común, nada más alejado de la realidad, porque el sentido común equivale a la opinión pública y la opinión pública equivale a la opinión formada sobre las formas y apariencias y no en una investigación científica. López Obrador ha ostentado ser egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y yo seriamente pongo en duda una circunstancia, el que haya sido alumno regular en su asistencia y más aún que haya sido un alumno regular en su aplicación al estudio, por cuanto en una ocasión dijo que no estaba de acuerdo con Nicolás Maquiavelo. Fíjense nada más, no está de acuerdo con el gran precursor, con el fundador de la ciencia política. Y si ha leído El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, pues indudablemente no lo ha entendido, porque precisamente todas las recomendaciones de Nicolás Maquiavelo las está poniendo en práctica, es decir, mentir para conquistar y conservar el poder a toda costa. A cada momento que pasa se siguen confirmando las tesis de Carlos Marx. Recuerden que Carlos Marx logró discernir que las ideas dominantes en toda época y en todo lugar son las ideas de la clase dominante, porque es la clase dominante la que tiene en sus manos, la que tiene bajo su posesión y dominio los medios, no solo los medios materiales de producción, sino también los medios de producción espiritual. Entonces, nada más molesto para un gobernante, para todo gobernante y particularmente nada más molesto
para Andrés Manuel López Obrador el hecho de que no pueda hacer que en algunos sectores de la sociedad las ideas que él trata de imponer sean adoptadas de una manera crítica. Precisamente en consideración a lo antes dicho, es la razón por la cual Andrés Manuel López Obrador la ha emprendido con algunos comunicadores. ¿Por qué? Porque no se someten a sus ideas, porque no se someten a sus dictados, y no hay nada más incómodo para un gobernante demagogo y despótico que se burla de la ciudadanía el hecho de que la gente no asuma sus ideas, y de allí su incomodidad. Por eso la ha emprendido contra algunos sectores de comunicadores. Pero así como nos está diciendo cuánto ganan algunos comunicadores, también, si fuera justo, nos diría de qué monto son las ganancias de sus amigos los grandes empresarios, como Ricardo Salinas Pliego, o como el que era su secretario de Hacienda, o como lo era el jefe de su gabinete. Si es parejo, si es justo, también debe decirnos cómo se ha compuesto su fortuna y a cuánto asciende las ganancias. Además, fíjense ustedes cómo se ríe del pueblo, cómo se burla del pueblo, porque tiene un grupo de empresarios que lo asesoran, que no me interesa si les paga o no les paga, que indudablemente les ha de pagar, sí, con adjudicaciones de pedidos y con contratos de obra, indudablemente. Pero ¿en dónde están sus consejeros ciudadanos, la gente del pueblo, la gente de los barrios más humildes de la Ciudad de México o de otras ciudades importantes del país? ¿En dónde están los habitantes de las zonas rurales constituyéndose en un consejo de asesores de López Obrador? Entonces ahí observamos las grandes contrariedades de su discurso, que hoy por hoy constituye una mentira, como la historia nos lo hará ver posteriormente. El jueves 17 de febrero de 2022, en el programa de Aristegui Noticias, se llevó a cabo una mesa de debate. Llámense líderes de opinión, comunicadores, periodistas, expertos o especialistas. No me cabe en la cabeza cómo a estas alturas pueden existir personas que, carentes de toda inteligencia, conocimientos y sobre todo honradez, sean capaces de seguir defendiendo lo indefendible, defender el régimen de Manuel López Obrador. Ahora sí que han de perdonar la expresión, pero algo han de estar recibiendo, y probablemente sea un plato con frijoles y hasta con gorgojo, algo que tanto criticaba a López Obrador. ¿Por qué? Porque es indudable que para poder demostrar algo no es necesario una evidencia audiográfica, no es necesario, porque la verdadera prueba científica es la prueba de razonamiento. Por ejemplo, si esos señores, para poder afirmar que López Obrador está defendiendo las mismas corruptelas del pasado, y por fuerza queremos un video o un audio o documentos para probarlo, pues han de perdonar, no saben nada de ciencia. Es como si yo les dijera, a ver, muéstrenme que el espacio existe. Hasta el momento que yo sepa, no se ha podido aislar una región libre de materia. En este momento aparentemente hay espacio aquí. ¿Por qué? Porque puedo mover mi mano. Pero lo que hay es materia desplazable, es decir, que tan pronto la estoy moviendo, hay regiones que de inmediato se están llenando de materia. Pero no se ha podido demostrar, es decir, no se ha podido grabar una región ausente de materia. Entonces, no crean que las grandes verdades de los grandes científicos y de los grandes inventores tienen que hacerse de manera evidente. Es como si pensáramos que existió un oficio en 1968
en donde el presidente de la República, Díaz Ordaz, o el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, o el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, hayan dicho: mátenlos en caliente en Tlatelolco. Pues nunca lo van a encontrar, pero indudablemente, si acabo de mencionar a los tres principales responsables, entre ellos el responsable de la política interior del país, el secretario de la Defensa y por lo tanto el encargado de la seguridad nacional, pues indudablemente, ¿sí?, no podrán fingir que ignoraban lo que iba a ocurrir en Tlatelolco. Y así ocurre con esto. Existen muchas cosas que jamás se podrán demostrar con videos o con grabaciones magnetofónicas o con documentos, no se podrán demostrar, pero el razonamiento sí lo puede demostrar. A propósito de esta mesa de debate, por ahí participó un sujeto que se llama Fabricio Mejía, que se dice egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo seriamente le recomendaría que estudiara etimología, sobre todo etimologías castellanas, porque desconoce el significado de censura. Etimológicamente, censura quien ejerce el oficio de censor, y quien ejerce el oficio de censor es quien examina y critica. Él hizo alusión a que su concepto de censura parte del diccionario de la Real Academia Española. Posiblemente ignore que la Real Academia Española constituye una institución de Estado. Aunque oficialmente no digan es una institución de Estado, es una institución de especialistas en la lengua, pues no. Es una institución, es un brazo más del poder estatal que trata de imponer conceptos, muchas veces de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque se alejan muchísimo del verdadero sentido, del origen del término que se maneja. Entonces, evidentemente, el señor desconoce lo que significa censura. Hace tiempo que experimento la necesidad de aclarar algo. Escucho el noticiero de Carmen Aristegui por comentaristas como la doctora Denise Dresser, como la escritora y periodista Anabel Hernández, como Gabriel Reyes Orona, como Ricardo Rafael. Pero de verdad, yo no sé qué puedan tener de expertos o especialistas ese tal Fabricio Mejía, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo. Yo no veo en dónde está su especialidad, en dónde está su experiencia. Yo no la encuentro por ningún lado, porque no se observa espíritu crítico. Y hay que recordar que una de las características fundamentales del método de pensar dialéctico es la crítica, es decir, el desprecio de las formas y apariencias, el no reconocer barreras ni autoridades, el encontrar la verdad hasta en los lugares más recónditos y cuanto antes investigar para estatuir hipótesis más veraces y acertadas, o como ustedes quieran, más próximas a la verdad. En un video anterior me refería a la ley. Invité al público a que realizara una serie de reflexiones con relación al significado de esta institución. Les dije en primer lugar que la ley es lo que siempre se cumple. En una especie determinada de fenómeno, la ley es lo que siempre se cumple. Pero también les dije que la ley establecida por el Estado es una ley unilateral, establecida para defender los intereses del Estado y particularmente los intereses de la clase económicamente dominante. Para eso está establecida la ley. Yo les dije que indudablemente considero que es necesario regirnos por normas, pero que esas normas
sobre este cuerpo de normas y reglas establecidas por el Estado es que no por ser normas y reglas, no por eso son justas, porque en la mayoría de los casos son injustas. Por ejemplo, cada uno de los artículos de la Constitución, es decir, de la Carta Magna, la ley fundamental del Estado mexicano, está constituido por una Cámara Baja. La Cámara Alta es el párrafo general donde se concede la libertad, la supuesta libertad, la adicional, donde se niega. Por ejemplo, todos los ciudadanos mexicanos en su legítima defensa tienen derecho a poseer un arma. Comentario adicional, excepto todas las armas que prohíbe la Secretaría de la Defensa Nacional. Prohíbe todas. Otro artículo dice: todos los ciudadanos mexicanos tienen derecho a manifestar libremente sus ideas. ¿Y qué está ocurriendo en la actualidad? ¿Pueden expresar libremente sus ideas los comunicólogos y periodistas que está atacando a Andrés Manuel López Obrador? Pues no. Entonces yo les invité a reflexionar para que observen que si todas esas normas y reglas que establece la Constitución y todas las leyes y códigos secundarios, realmente no habría libertad. Por ejemplo, hay leyes que establecen que tenemos derecho a la educación, derecho a servicios médicos dignos. Pero yo pregunto, ¿y tenemos los medios económicos para tener acceso a servicios educativos y médicos dignos? Pues no, solo los que tienen posibilidades económicas. Lo que la gente no entiende es que el Estado está para defender los intereses de la burguesía, sea del PRI, del PAN, del PRD o ahora de Morena, o una fuerza emergente como es Movimiento Ciudadano. Cuando lleguen al poder, su misión fundamental será velar por el cumplimiento de la llamada ley establecida en la Constitución Federal. Y esa ley responde a los intereses de la burguesía. Y la gente lo ignora o hace omisión deliberada de tal realidad. Otra cuestión fundamental sobre el asunto de las leyes es que las leyes, les dije que son fundamentalmente injustas. Son fundamentalmente injustas y están diseñadas de tal manera que admitan multiplicidad de interpretaciones. La ley de la Constitución y de las reglas y códigos es ambigua, precisamente para que pueda ser torcida en provecho de los que tienen el poder económico, porque en un litigio siempre ganará quien detente el poder económico. El poder económico se traduce en poder político y el poder político se traduce en poder jurídico. Es lo que debemos entender. Tender a hacernos creer que el doctor López-Gatell es un profesional porque tiene un currículum de este grosor impresionante, pues sabemos en México cómo se pueden inflar los currículums. Y además no hay nada más manido, no hay nada más anacrónico y descompuesto que querer demostrar el conocimiento, la experiencia y la efectividad de un profesional con papeles. Se debe de demostrar en la práctica. Eso es un verdadero profesional. Y realmente los que se han hecho cargo del manejo de esta epidemia distan mucho de ser profesionales. Porque son ejércitos que se dedican a reprimir manifestaciones populares y a torturar presos políticos o a hacer inteligencia para tratar de detectar cualquier brote de subversión. Entonces no son ejércitos profesionales. Y en el caso de México se llega al colmo. El ejército mexicano, pues aparte de torturar presos políticos, amedrentar a la población en la sierra, violar mujeres, ¿sí? Aparte de eso, el ejército mexicano en épocas de desastre se dedica a levantar inmundicia cuando se desbordan los arroyos de aguas negras. Una evidencia de lo que estoy diciendo, recuerden ustedes la guerra de las Malvinas.
un enfrentamiento entre el ejército británico y el ejército argentino. Fue desastrosa la derrota del ejército argentino porque no tiene experiencia en la guerra. Pues de esa misma manera, López-Gatell no tiene experiencia en la guerra, no tiene experiencia en epidemias. Habrá ido de escuela en escuela, tiene una